Una de las primeras consideraciones que estimo entre las más importantes al respecto del curso de Sociología de la Educación es el hecho de haber interiorizado la utilidad de la sociología para entender el contexto en el que uno vive, uno como persona, en el que uno se desenvuelve o trabaja. Otra consideración es entender mejor la sociedad y su fisiología, sobre todo la parte de las instituciones de la sociedad. Y una tercera consideración, para mí es muy valiosa, fundamental, por mis valores, digamos que soy como muy pendiente de quiénes son los más necesitados, los más vulnerables, es la de ser capaz de entender y reaccionar ante las injusticias sociales. Acerca de estos y otros temas relacionados me voy a referir de forma breve a lo largo de este video. La primera aproximación con la materia, con sociología, la hicimos por medio de la obra de Anthony Giddens o Anthony Giddens, Sociología. En su introducción se explican las perspectivas que utiliza el autor para abordar la problemática de la sociología y los diferentes temas, y de manera sintética vamos a enumerar esas perspectivas. Estas las hicimos a través de un mapa conceptual que aquí adjunto en la filmina, y esas perspectivas serían como las siguientes, enumeradas. Primero, el mundo cambia, el mundo es un mundo cambiante, la vida social de hoy es producto de la globalización. El enfoque que se da a lo largo de la obra es un enfoque comparativo entre sociedades, se da con una orientación histórica, se atienden los problemas de género y la relación sociopersonal, social personal de la sociología, de manera que podamos nosotros como personas también explicarnos mejor este mundo, tener una perspectiva más amplia, un horizonte más amplio de la sociedad gracias al enfoque sociológico. Un elemento fundamental es la visión de ciencia social central que tiene la sociología en la vida social humana, los grupos, las instituciones dentro de una sociedad, las instituciones, perdón, dentro de una sociedad, y la mejora de las capacidades de sensibilización que puede tener los diferentes estratos de las sociedades acerca sobre todo de la injusticia social o de la justicia social. Se da un abordaje sobre el origen de la sociología como disciplina, que se va separando tradicionalmente de la filosofía a la que pertenecía, luego de los eventos de la Revolución Industrial, luego de los eventos de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, que son tan importantes, ahí aparece. En ese momento, frente a estos hechos históricos, aparece como fundador de esa ciencia social Augusto Comte, que es como considerado el fundador. Luego aparece la figura de Emile Durkheim, que establece los temas del cambio social, los valores, las costumbres, la división del trabajo. Y él mismo, bajo el título de la anomia, señala las razones por las que se puede llegar incluso en estas sociedades modernas, a veces tóxicas, ¿verdad?, hasta incluso el suicidio. Posteriormente se extiende la obra sobre los aportes de Karl Marx y de Max Weber, y a esos me referiré en una filmina independiente por la relevancia de este par de autores. En la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad se enfoca en los trabajos de Michel Foucault, especialmente sobre temas relacionados con el feminismo y la sexualidad, y de Jürgen Habermas sobre la destrucción del orden moral que sucede en las sociedades capitalistas. La sociología como ciencia estudia al ser humano en su contexto social, de grupo, de sociedades, el equilibrio existente entre la reproducción social y la transformación social. La sociología sustituyó a la religión como disciplina encargada de explicar los porqués de las situaciones que se daban en las instituciones de la sociedad. Hoy este estudio, a diferencia de cómo pasaba con la sociología, con la religión, este estudio se da en forma objetiva y sistemática. ¿Cómo surgió esta? Preguntas importantísimas como cómo surgió este mundo, por qué vivimos hoy de forma tan diferente a nuestros antepasados, hacia dónde vamos como sociedad global. Estas son preguntas que la sociología hoy puede responder. Dos autores que hablan sobre sobre los temas sociológicos que personalmente me impresionan mucho y que me parecen relevantes y fundamentales para la teoría sociológica son Max Weber y Carlos Marx. Y sobre ellos dos, a continuación hago una breve explicación de sus teorías y sus elementos más importantes. Max Weber, alemán, nace en 1864, muere en 1920, y su teoría
comprensiva de la burocracia es una de las más amplias y más profundas en este tema. Él representa una ruptura con el positivismo y aunque decía que las ciencias sociales deben emitir juicios de hecho, en esto sí es positivista y no juicios de valor. Establece una diferencia entre ciencia y política. Weber pensaba que no existía relación directa entre el conocimiento y el mundo, sino que el mediador es el lenguaje y el contexto sociocultural. El sujeto es llamado el agente o el actor. Entonces él les decía a las personas que estudiaba como actores sociales. Analiza aspectos como las decisiones y la subjetividad, acciones racionales, cosas que Marx y Durkheim no las trataron. Y aspectos microsociales como la religión, la política, la economía, la burocracia y la cultura. Además creía que los sujetos tienen la libertad de transformar su entorno. A través del interaccionismo simbólico, la sociología se dedica a entender la relación entre el yo y la sociedad como proceso de comunicaciones simbólicas entre actores y actrices. Habla de comunicaciones simbólicas. En ese sentido, lo simbólico es, en este caso, el simbolismo es el lenguaje como principal medio de comunicación. Algunas definiciones que hay que dar, las voy a hacer textuales, es la de ideología, que es una forma de ver y entender el mundo, la cual es propia de un grupo, como la familia, como la nación, asociaciones, clubes, grupos, partidos políticos, escuelas. Otro tema importante sobre la dominación ideológica plantea que el sistema educativo y la estructura social son establecidos por una élite poderosa, un tema que se va a seguir repitiendo después con otros autores o que los van a ir desarrollando. Aspectos centrales de la teoría son la relación estructural entre la iglesia y la escuela, los tipos de educación según la élite en el poder y las relaciones entre la escuela y la burocracia. Otro tema importante que se debe definir es el concepto de dominación, en el cual se fomenta la burocracia en el capitalismo. El soberano se sirve de la especialidad, en ese caso con secretos profesionales como de saber y de poder, y esto le acrecienta su poder al soberano. La burocracia es la forma racional más pura de ejercer la dominación, porque es precisa, continua, disciplinada, rigurosa y confiada. Y en este sentido hay tres tipos de dominación legitimada. Básicamente, la de carácter racional, que está legalizada por los derechos de mando de los políticos elegidos por representación popular. Otra que es como la de carácter tradicional, ¿verdad? Como la de los reyes, basada en la creencia cotidiana, basada en las santidades de tiempos lejanos, los sacerdotes y todas esas elementos de poder o puestos de poder, posiciones de poder que hacen que una persona, porque ha sido ungida por lo sagrado, tenga un poder ahí. Y las de carácter carismático, ¿verdad? Que es como las de los caudillos que descansan en la entrega, que es entendida como heroísmo o ejemplaridad de la persona. Desde el tema de estratificación social también, el caso de Max Weber, él lo dimensiona en tres, en clase, estatus y partido, que tienen que ver respectivamente economía, sociedad y política. Y todas están determinadas por la educación y los fines. El otro gran autor que mencioné al principio es obviamente Carlos Marx, nacido en 1818 y murió en 1883. Él plantea un método de alta capacidad para interpretar las transformaciones socioculturales a lo largo de la historia, las consecuencias humanas de estos cambios y transformaciones históricas. Marx también da pautas para modificar el mundo y reorientarlo. En este sentido se le ve ese brazo armado activista. Gracias al materialismo histórico podemos entender fenómenos tan diferentes, tan disímiles como los sindicatos modernos, la defensa de los derechos laborales, la Revolución Rusa de 1917, la cubana también, el socialismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Guerra Fría, la idea del estado de bienestar, porque a raíz de las propuestas de Carlos Marx y de poner un poco contra la pared o de presionar a los grupos de poder de la época, sobre todo de Europa Occidental, genera que los partidos que se conforman bajo estas ideologías generan una presión importante que al poner en peligro, por ejemplo, el seguimiento del statu quo de esos grupos dominantes, era importante generar algo para que
esos desequilibrios, esas desigualdades tan enormes que se habían dado después de la revolución industrial, algo se balancearan para que los grupos más oprimidos, los grupos más vulnerables, no estuvieran tan mal en relación a los otros y que no les generara esa necesidad de incorporarse a partidos, en este caso de izquierda, que eran los que podían presionar a las élites a hacer cambios. Y más bien, esa presión hizo que las élites hicieran cambios y que se generara entonces esta idea, en este caso, por ejemplo, la del estado de bienestar, pero también otros, ¿verdad? Como los partidos socialdemócratas en algunos casos. Otro fenómeno que podemos entender es la caída del muro de Berlín. Podemos entender la economía mixta de China, la de hoy. Y para mencionar algunos compromisos y aportaciones de Marx, podemos hablar del programa de investigación, es estrictamente científico en el caso de él, más o menos parecido al de las ciencias naturales, ¿verdad? Al tipo de método que utilizan las ciencias naturales. Él quería ver las ciencias sociales también como si fueran factibles de ser estudiadas así. La ciencia social critica que se pueda transformar la sociedad capitalista. El método es un procedimiento abstracto concreto pensado. La estructura, superestructura que contiene las prácticas culturales e ideológicas y la organización jurídico-política. La teoría de la historia son los modos de producción. El objeto del estudio es el capital, ¿verdad? Que está conformado por el trabajo, la mercancía y la plusvalía. El proceso de transformación social desde la política de la lucha de clases. El origen del ser social por la producción y bienes de producción. El cambio de producto de la lucha de clases a revolución social, realizada por la clase que históricamente aparece sojuzgada por las clases dominantes. Ella era la que iba a hacer la revolución. Y se refiere a la educación a lo largo de toda su obra, aunque él no escribió una obra específica sobre educación, sí la tenía entre sus principales preocupaciones. Por ejemplo, el sistema de enseñanza, el que fuera gratuito, obligatoria la enseñanza, la relación entre la escuela, el Estado, el gobierno y la iglesia, el carácter público-privado de la enseñanza, la función educadora del Estado, la decisión del trabajo social y la educación, la cultura de los científicos y el papel de los intelectuales en la transformación social, el trabajo, la transformación de la naturaleza en nuestro beneficio son un problema central para él. Para Marx, la educación conserva el orden social existente, el cual consiste en explotar a la clase trabajadora por los dueños de la producción, que son los burgueses, la burguesía, y acumular capital. Pero también se centra en la posible liberación de la clase obrera de esas funciones. La educación entonces se convierte en un instrumento ideológico de las clases dominantes. En esta filmina, podemos ver tres de las corrientes de la sociología más importantes. Dentro de estas corrientes de la sociología de la educación, tenemos una primera que es la sociología de la praxis de Gramsci, que establece que la escuela padece de una crisis orgánica del sistema capitalista. Luego la teoría de Henry Giraud, la cual postula que las escuelas priorizan su papel reproductor del sistema por encima de valores como la libertad y la autonomía. En esta, la educación legitima la racionalidad capitalista. Y el docente es un homogenizador de un mundo que es naturalmente heterogéneo. Sin embargo, ante todo, considera él que el docente y los alumnos pueden resistir las prácticas sociales dominantes. Una tercera teoría es la de la reproducción y la resistencia de Bowles y Hintes, en la que se plantea que existe un currículo explícito que incluye planes, programas de estudio y un currículo oculto que incorpora la ideología dominante de las clases en el poder. Con esta, los jóvenes aprenden la obediencia, la puntualidad, a no cuestionar, aprenden pues, a ser disciplinados, y en ese sentido la escuela se parece o es muy similar a lo que sería un campo de entrenamiento. Una institución de la que tenemos que hablar en sociología, de la que aprendimos que es una gran institución, es la familia. La familia es una institución fundamental de la sociedad. Que la familia pueda acompañar a los hijos a lo largo de sus vidas, desde que nacen, ¿verdad? Que son tan indefensos, y no solo ahí, sino que en el transcurso de su formación, de su síntesis pasiva como niños, es una poderosa vivencia que les ayuda a ellos a guiarse mejor por los caminos de la vida a lo largo de sus vidas. La familia es decisiva
en temas tan importantes sociales como la prevención del delito. Es además la familia un refugio para los jóvenes en tiempos de desempleo. Y cosas como, por ejemplo, comer en familia es importantísimo para ellos. Los niños que comen en familia tienen una mayor inteligencia emocional y mejores oportunidades para desarrollarse en la vida. Porque hablar en la mesa le permite al niño adquirir identidad, pensar de forma crítica, creativa, manejar información, y esto con adultos les permite desarrollar esas habilidades y competencias en un mayor nivel que los chiquitos que no lo hacen. Con otras ventajas, con ventajas como estas, veamos, aún así la familia enfrenta grandes dificultades, sobre todo producto de la pobreza y el desempleo. Estas dos situaciones, estos dos fenómenos ponen en peligro a la familia. El desempleo pone en peligro a las familias. Y en la extrema pobreza, en estas situaciones aquí, lamentablemente encontramos a muchas madres solas frente a sus familias porque el hombre se ha ido. En esta situación tan triste de desempleo, de que no poder aportar, él se va. Esto un poco también por el machismo, ¿verdad? Que está presente entre el 30 y el 50% de las familias, sobre todo América Latina. Eso además le genera una enorme violencia, una enorme injusticia a la familia, a las mujeres, a los niños. Sumémosle a esto que las mujeres realizan un trabajo invisible de hasta 15 horas por semana adicionales a las que realizamos los hombres. Entonces aquí nos planteamos cómo ayudarla, ¿verdad? Cómo ayudarla. Cómo hay países como Francia que han logrado mantener la tasa de natalidad por encima de 2, producto de que la familia todavía es una institución importante ahí, pero mucho de eso también porque le han ayudado. Entonces aquí juzgamos cosas como son necesarios los subsidios y el apoyo del Estado, uno puede decir que definitivamente sí. Y además de eso, debemos decir que frente a gran, al gran protagonismo que algunas grandes corporaciones, sobre todo transnacionales, tienen, corporaciones refiriéndome a empresas, tienen en la vida nacional de los países, debe existir y debe darse un equilibrio familia-empresa y no que la gente termine saliendo a las 8, 9, 10 de la noche, llegando a la casa cansadísimos y no pudiendo aportar tiempo de calidad para sus familias, de calidad y de cantidad. En ese sentido, la conclusión es no sacrifiquemos a la familia por la empresa. Un aporte que para mí ha sido muy importante de la sociología es entenderme a mí mismo, es ver mi cotidianidad como algo renovado, ampliar mi sensibilidad social, ser capaz de ver y reaccionar, como ya lo había mencionado antes, ante las injusticias sociales y entender mejor el origen de ellas. Siento que para mí la sociología me da un horizonte más amplio, ¿verdad? A mí me permite ver, eh, entender mejor este mundo eh, y anticipar, digamos, qué es lo que pueda venir en las siguientes generaciones, sobre todo para la gente más cercana de uno, o para el trabajo también. Ser capaz de entender, visualizar cosas como el divorcio o el desempleo, estos fenómenos, ya no como el drama normal que puede ser para alguien o las dificultades que se enfrentan por eso, sino como un interés, como un asunto de interés público, ¿verdad? Que es muy importante. Ser testigo de este tipo de cosas y de entenderlas es fundamental en el entendimiento de la sociología.